Recuerda darle like, suscribirte y activar la campanita. Nuestro oxígeno, nuestro oxígeno, nuestro oxígeno. Definitivamente, la primera escuela de todo ser humano es su hogar. Los primeros maestros, sus padres, la familia. Los niños aprenden del ejemplo. Por eso, la única manera de dar la mejor enseñanza es con el buen ejemplo. Y sin duda, la humildad es uno de los valores esenciales en la educación de los pequeños. Ser humilde significa sentir respeto hacia los demás, respetar, no desvalorizar, infravalorar a nadie, no considerarse superior y sobre todo tener una actitud de permanente aprendizaje. Saludamos a la audiencia de nuestro oxígeno. Gracias por conectarse, gracias por sus comentarios, gracias por participar a través de las redes sociales, a través de nuestros canales digitales. Nuestro oxígeno, con un mensaje de amor para ti. Saludamos y damos la cordial bienvenida a Juliet. Un cordial saludo para usted, Carlos Alberto, y para todos nuestros amigos y oyentes del programa Nuestro Oxígeno. Qué importante hablar sobre el valor de la humildad, que sin lugar a dudas es una virtud, ya que la humildad nos permite silenciar nuestras virtudes, permitiendo que los demás descubran las suyas. Y la humildad es una virtud humana atribuida a quien ha desarrollado conciencia de sus propias limitaciones y debilidades y obra en consecuencia. La humildad es un valor opuesto a la soberbia. La humildad está relacionada con la aceptación de nuestros defectos, debilidades y limitaciones. Nos predispone a cuestionar aquello que hasta ahora habíamos dado por cierto. En el caso de que además seamos vanidosos o prepotentes, nos inspira simplemente a mantener la boca más cerrada y solo hablar de nuestros éxitos en caso de que nos pregunten. Llegado el momento, nos invita a ser breves y no exaltarnos en todo momento. Es cierto que nuestras cualidades forman parte de nosotros, pero no son nuestras. El significado de humildad se relaciona con su origen etimológico. Como tal, la palabra proviene del latín humilitas, que a su vez proviene de la raíz humus, que quiere decir tierra, y se desprende, por lo tanto, muchos sentidos sobre el valor de la humildad que estaremos aprendiendo durante el día de hoy en este programa. Insisto que siempre hay que educar a los niños, porque si el niño no aprende, cuando sea adulto, pues no sabe y no conoce ese valor y va a cometer muchos, pero muchos errores y atropellos. ¿Cómo se puede enseñar la humildad? Por ejemplo, vamos a dar ejemplos. Si a un niño le hablas de humildad, lo más normal es que no lo entienda. Pero un niño puede aprender de las situaciones reales y cotidianas. Por ejemplo, si tu hijo juega en equipo, para explicarle que no siempre se gana y que debe aceptar la derrota y también felicitar al vencedor. Eso es humildad. Enseñar a tu hijo que cuando gane no debe ridiculizar ni reírse de los que pierden y explicarle que eso es humildad. Y la humildad la pueden enseñar los padres, los abuelos, los tíos, todos los integrantes de la familia. Los niños están atentos a los ejemplos para imitarlos. Y los buenos ejemplos, como lo dijimos hace un rato, son la mejor manera de enseñar. Así es, Carlos Alberto, y es que sin lugar a dudas la humildad se concibe como una virtud humana atribuida a quien ha desarrollado alguna conciencia de sus limitaciones y debilidades. Y así lo que es el valor de la humildad es un opuesto a la soberbia, como lo acabábamos de decir hace un instante. La palabra humildad lleva consigo para muchos individuos el sinónimo de pobreza o la falta de recursos.
Muchas personas consideran que frases como una persona humilde es igual a un barrio humilde. Contrario a eso, la humildad es más bien uno de los valores morales que tiene una connotación muy positiva. Es una cualidad humana independiente de la posición económica o social. Y por eso, como decía Carlos Alberto, es importante enseñar a los niños que una persona humilde no está ni por encima ni por debajo de nadie. Como padres, maestros y representantes de nuestros niños debemos enseñar con los actos que todos somos iguales y toda existencia humana tiene el mismo grado de dignidad y de valor. De allí la importancia de lo que es el valor de la humildad. Por ninguna razón debemos humillar ni dejarnos humillar, pues esto no supone una renuncia a la dignidad como seres humanos. Dichos valores, por ende, implican saber reconocer nuestros errores ante los demás, lo que constituye un acto de humildad. Entonces esas cualidades positivas hacen que, en definitiva, una persona actúe siempre con humildad, sin complejos de superioridad. Entonces es muy importante el valor de la humildad en todos los aspectos y sin lugar a duda, esto lo podemos aprender desde casa, valorando a las demás personas y no mirándolos por encima del hombro, pues todos somos iguales en importancia y en dignidad. Ese término, mirar por encima del hombro, quizás puede que lo entendamos en Colombia, donde hacemos este programa, o puede ser un término universal, cuando a veces se quiere uno creer un poco más que los demás y menospreciar a los demás. No hacerlo es humildad. Corregir ese error, restaurar la humildad en nosotros, reeducarnos en la humildad, no importa la edad que tengamos. Por el contrario, si cada día nos nutrimos de los valores de la vida, las virtudes, pues vamos a ser mejores seres humanos y vamos a estar practicando una mejora continua. Por ello, también con nuestro buen ejemplo, no importa la edad que tengas, puedes enseñarle a los niños, por ejemplo, respetar la naturaleza. Es un acto de humildad, de amor. Cuando un niño vea animales pequeños, que vea estos seres vivos que están cumpliendo una misión en el equilibrio de la naturaleza, como por ejemplo las mariposas o insectos, explícale que ninguno de ellos es menos importante que los animales más grandes, que la hormiga, la abeja, el colibrí, todos los animales pequeños tienen una misión gigante en el equilibrio de la naturaleza. Enséñale a respetarlos y entenderá que eso también es humildad. Qué importante lo que usted acaba de mencionar, Carlos Alberto, y es que sin duda la humildad es uno de los valores esenciales en la educación de los niños. Ser humilde significa sentir respeto hacia los demás, no infravalorar a nadie, no considerarse superior y sobre todo tener una actitud permanente de aprendizaje. La principal forma de enseñar a los niños a ser humildes es explicando con ejemplos y situaciones reales el significado de esta palabra tan abstracta y, por supuesto, dando ejemplo. Los padres tienen en este aspecto un papel muy importante y fundamental. Si a un niño le hablas de humildad, lo más normal es que no lo entienda. La palabra humildad, que viene, como habíamos dicho, del latín, significa reconocer las limitaciones de uno mismo, es decir, reconocer los errores y debilidades. Y para que un niño pueda entender el significado de la humildad, los padres pueden aprovechar situaciones reales y cotidianas. Entonces debemos, por ejemplo, lo que decía Carlos Alberto, si nuestros niños juegan en algún equipo o se reúnen para realizar alguna actividad con demás niños, hay que explicarle que no siempre se gana y que hay que aceptar la derrota y felicitar al vencedor. Es un acto de humildad. También alegrarlos por los éxitos de los demás también es un acto de humildad. También debemos enseñar a nuestros hijos a ganar sin reírse de los que pierden. Eso también es humildad, como lo explicaba Carlos Alberto.
Los abuelos son fantásticos transmisores de valores como la humildad. Entonces debemos también enseñar a nuestros hijos a respetar a las personas mayores y a escucharles. La escucha también es un acto de humildad. Si nuestro hijo se enoja por ejemplos, por sacar malas notas y piensa que su profesor le tiene rabia, debemos enseñarles a aceptar estas malas notas y a enseñarles a que se esfuercen mucho más y a explicarle que todo nos ayuda para bien. Esto también es un acto de humildad. Cuando nuestros hijos vean animales pequeñitos como mariposas, insectos, explicarles que ninguno de ellos es menos importante que los más grandes. Debemos enseñarles a respetarlos y entender que eso también es humildad. También el pedir perdón no es una tarea fácil, sin embargo es un acto de reflexión y arrepentimiento necesario. Debemos enseñarles a nuestros niños que es muy importante pedir perdón para enmendar una acción. Si en algún momento hace algo contra su compañero, contra su amigo, si le dijo algo feo, si se peleó con su hermano, explicarle que debe pedir perdón y que eso también hace parte del valor de la humildad. Porque la humildad es aceptar que uno puede caer y siempre se tiene que levantar. Es aprender a perder y también a ganar. Es respetar a los que tienen más experiencia y ser tolerantes con las diferencias. Es tener la mente abierta y estar dispuestos a aprender durante toda la vida. Entonces, la humildad, como vemos, es justo lo contrario a la prepotencia y es un valor incalculable, es una gran virtud que debemos aplicar en nuestras vidas. La humildad, definitivamente, es una maravillosa virtud que debemos cultivar, que debemos mantener en nuestro interior. Cuando logramos la humildad, somos dignos de confianza. Una persona humilde es flexible y adaptable. En la medida que somos humildes, adquirimos grandeza en el corazón de los demás. Muchas personas de éxito, ese éxito proviene de la humildad. Cuanto más humilde, mayores y mejores logros obtendremos. Así es, Carlos Alberto, y es que es importante, como usted lo decía hace un momento, también hablar de lo contrario de la soberbia y hablar un poco de los daños que causa tanto a nosotros mismos como a los demás. Y qué difícil resulta para algunos poder convivir con la señora soberbia, esa que no nos permite darnos cuenta del daño que ocasionamos tanto para uno mismo como para los demás, y lo que también no nos permite ser felices. La Real Academia Española ha definido la soberbia como el apetito desordenado de ser el preferido de otros. Sin duda, este comportamiento va asociado a la altivez, engreimiento, la presunción y la petulancia. Y es que no olvidemos que la soberbia implica la satisfacción excesiva por la contemplación propia, menospreciando a los demás. El soberbio se siente mejor y más importante que el prójimo, a quien minimiza de forma constante. Por eso se comporta de manera arrogante y suele generar rechazo entre el resto de la gente. Durante la historia moderna de la humanidad, una y otra vez nos hemos encontrado con personas tal vez soberbias, que no suelen aceptar sus errores y siempre tienen argumentos para justificarse. Suelen culpar a los demás de sus propios fallos, no aceptan ser corregidos y cuando se encuentran acorralados optan por una salida fácil. Se enojan, se ponen agresivos, dejan de hablar, se marchan y podemos decir que entonces las actitudes de una persona soberbia causan daño tanto a ellos mismos como a los demás. En cambio, lo contrario es la humildad. Y esta virtud de la humildad, sin lugar a dudas, trae consigo felicidad, armonía, amor y nos enseña a valorar a los demás, a amar a los demás. Y esta debe ser la base de todos nosotros, el amor. Y el amor nos llevará a ser humildes y a valorar a los demás. Cuando
cometemos un error a través de la palabra o a través de las acciones, pedir perdón no es una tarea fácil. Sin embargo, es un acto de reflexión y arrepentimiento necesario. Hay que enseñarle a los niños que es muy, pero muy importante pedir perdón para enmendar una acción. Si en algún momento lastimó a un compañerito, lo trató mal, si se peleó con su hermano, explicarle que debe pedir perdón y que esto también es humildad. Así es, Carlos Alberto, y es que la humildad es una virtud que no se prodiga mucho en nuestros días, ya que vivimos en una sociedad claramente competitiva que no nos permite en muchas ocasiones pensar en los demás. Pero ser humildes es un valor que deberíamos recuperar. Nunca es tarde. Si con lo que hemos hablado en este programa hasta este momento, cada uno de nosotros nos damos cuenta que nos falta humildad, aún estamos a tiempo de cambiar ciertas actitudes y poder lograr ser humildes y recuperar esta gran virtud y este lindo valor, porque puede hacer nuestra vida mucho más feliz, como lo hemos venido hablando, y de paso la de aquellos que nos rodean. La humildad nos aporta un bienestar emocional que hace mejor nuestro día a día y que podemos conseguir con un pequeño esfuerzo. Y hay muchas formas de ser humilde, como las que hemos venido hablando durante el programa. Pero también debemos tener en cuenta que a la hora de valorar a una persona, debemos de descartar hacerlo según sus posesiones o su posición social. Debe ser con todo mundo por igual. Puede parecer una evidencia que a una persona no se le puede medir por sus logros materiales, pero a veces nos dejamos llevar por el entorno social y nos perdemos de descubrir el valor real de dicha persona. Ni el puesto de trabajo, ni la posición económica son valores reales que nos permitan determinar la valía de alguien. Debemos fijarnos en su ser, en sus valores, en sus virtudes, y sin lugar a dudas esto es lo que hace más bella a una persona. Entonces es muy importante conocer el valor de la humildad, aplicarlo a nuestras propias vidas y ver la belleza que tienen las demás personas y también resaltarlos. Y cada día respetar a nuestro prójimo y valorar su vida, valorar sus opiniones, valorar lo que nos están diciendo y no creer que lo sabemos todo. Esto también hace parte de la humildad. Hay tantas acciones que la humildad permite transformar en bendiciones, en beneficios gigantes, en las relaciones interpersonales, en la autoestima, en diferentes momentos. Siempre hay una manifestación de la humildad y es bien vista, es aceptada, se recibe con aprecio, se recibe con cariño, se valora la humildad. La humildad también nos ayuda a reconocer nuestros puntos fuertes sin alardear y apreciar todo lo bueno que tenemos y nos valoramos. Es una virtud que enriquece y produce prudencia, lo cual es muy necesaria para lograr éxitos en la vida. Así es, Carlos Alberto, y es que la humildad que nace del corazón es aprender a llevar una vida sencilla, descubriendo el valor de lo que realmente es importante, que hemos venido hablando, el amor, la amistad, la felicidad cotidiana, es saber reconocer y saber perdonar. La humildad que nace del corazón no sabe de artificios, es una apertura interior que se proyecta en los demás para reconocerlos, para ofrecer respeto y confianza. Es mirar con los ojos descalzos, sabiendo apreciar las cosas sencillas. Entonces, verdaderamente, donde hay soberbia, allí habrá ignorancia, mas donde hay humildad, siempre habrá sabiduría. La sabiduría es tan necesaria en el día a día para saber trascender muchas situaciones, pequeñas, medianas o grandes. Se dice que un problema grande o grave puede ser solucionado aplicando
varias soluciones sencillas, pequeñas. Y cuando comienzas a aplicar esas soluciones pequeñas, sencillas, con mucha humildad, cuando menos piensas, has resuelto el problema que parecía grande, pero que gracias a esas acciones se fue trascendiendo, se fue resolviendo. Y esto es bien importante entenderlo para poder aprovecharlo. Si la espera se hace larga, no se queje. Hay que ser parte del cambio, no se queje. El problema no es eterno, no se queje. Siempre hay una solución. Piense mejor y actúe. Haga parte del cambio y no se queje. Hay unos beneficios ocultos dentro de la humildad que quisiera compartirles a nuestros oyentes y a cada uno de nosotros para que valoremos más su importancia. Entre estos está que la humildad nos ayuda a tener mejores relaciones. Diversos estudios sugieren, por ejemplo, que las personas humildes cuidan mucho más sus relaciones, quizá porque son capaces de aceptar a los demás como son. Por eso son mucho más propensos a reparar y crear vínculos fuertes con los demás, y cuidar las relaciones es cuidarse a uno mismo y la propia salud. También nos ayuda a tener un mejor liderazgo. Las personas humildes también son mejores líderes, y la humildad y la honestidad son buenos factores predictivos respecto a los resultados de un empleado en su trabajo. Entonces, también nos ayuda a tener menos ansiedad. Ser humilde también es garantía de serenidad, pues varios estudios han señalado que las personas con egos tranquilos sufren menos ansiedad. No están tan preocupados en el yo, sino que está también concentrado en los demás, en su prójimo. Y esto, aparte de que nace desde el amor, también hace parte de la humildad y nos ayuda a vivir vidas tranquilas. Tenemos también, al ser humildes, algo muy importante y es un mayor autocontrol, quizá porque también conocen y aceptan mejor sus propios límites y porque las personas humildes están menos obsesionadas consigo mismas. Las personas humildes también poseen una mayor capacidad de autocontrol. Paradójicamente, hay estudios que vinculan el exceso de ego y el narcisismo con una menor habilidad para controlar los propios impulsos. También, una persona humilde tiene mayor calidad personal y espiritual. Cuando conocemos a alguien que irradia humildad, nos sentimos bien de inmediato, quizá porque a su lado nos sentimos vistos, escuchados, aceptados, valorados. Y así es como debemos ser con las demás personas, que se sientan de esta manera. Y las personas verdaderamente humildes, no las que solo buscan parecerlo, sino las que son humildes de corazón, pueden regalar este don a los demás, porque también son capaces de ver y aceptar sus fortalezas y limitaciones, sin juzgarse ni ponerse a la defensiva. También las personas humildes ven la vida como una oportunidad de aprendizaje para todos, ven la vida como una escuela, reconociendo que aunque nadie es perfecto, todos podemos trabajar nuestras limitaciones y abrirnos a recibir nuevas ideas, consejos o críticas. La persona humilde nunca deja de aprender, precisamente porque es permeable a los demás y no se considera por encima de nadie. Entonces, es de verdad que una virtud hermosa que también ayuda a hacer o tener más responsabilidad. Un ego aquietado se traduce en una menor agresividad y manipulación. Es más honestidad y espíritu constructivo. Las personas humildes toman responsabilidades por sus acciones, corrigen sus errores, escuchan las ideas de los demás y no sobreestiman sus capacidades. Entonces, vemos que en todos estos puntos hay esa virtud de humildad que es indispensable para cada aspecto de nuestras vidas. Juliet, pues muchas gracias por ayudarnos a entender y a comprender de muchas maneras lo que significa la humildad y que hay que tener cuidado con nuestro egoísmo. Con nuestro egoísmo lastimamos, herimos a través de la palabra. Cuando no somos prudentes y nos dejamos arrastrar del ego, cometemos muchos errores.
Y cuando estamos disgustados, por ejemplo, si no somos humildes, podemos humillar a una persona, podemos lastimar a un ser querido. La palabra crea o la palabra destruye. Es mejor guardar la prudencia. Usted decía, Juliet, de un ego aquietado, esa transformación interna, esa amorización, esa sabiduría, ese despertar conciencia es tan importante, porque si nos dejamos arrastrar de nuestras iras, de nuestros odios, de nuestros resentimientos, de nuestra prepotencia, pues vamos a cometer errores y errores y errores. Errores personales, porque a veces podemos ser autoagresivos con nosotros mismos, al no querernos, al no aceptarnos, al no reconocernos, o también con nuestros seres queridos, con nuestros padres, con nuestros abuelos, con nuestros hijos, con nuestros nietos. Entonces, en cualquier momento, en cualquier edad, hay que restaurar, hay que rescatar la humildad como un valor o como un principio, como usted lo aprecie. Pero lo más importante es que lo interiorice o lo interioricemos, porque es un valor tan necesario en la relación social, en la relación familiar, en la relación personal. Y en esa relación importantísima que usted mencionaba, Juliet, con el Creador, para apreciar tanta grandeza, tanta belleza que hay, el solo hecho de tener agua en este planeta, agua salada, agua menos salada que es el agua dulce, es una bendición. Los árboles, las aves, los insectos polinizadores, tanta riqueza natural en el entorno que a veces no apreciamos por tensiones, preocupaciones, responsabilidades, afanes, pero a veces hay que detenerse un poco y analizar. Por eso quiero invitarles a que escuchen la canción Gaia, que a veces por afanes no vemos tanta belleza, por afanes y preocupaciones, a veces atropellamos a los demás. Vale la pena hacer una pausa, respirar, reflexionar, mejorar. Por afanes no vemos tanta belleza, no, por afanes nos olvidamos de sembrar. Por descuido olvidamos que hay un futuro en esta tierra. Si la queremos mañana, la debemos respetar. Por inconsciencia vamos perdiendo la batalla. Por ambición muchos bosques se perderán. No, por afanes ya no escuchamos a este planeta que nos dice a gritos: si tú acabas conmigo, conmigo terminarás. Que se despierte en ti, que se despierte en mí. La motivación para cuidar la tierra, valorar lo que a diario nos entrega. Es hora ya de actuar, podemos mejorar. Cuidemos este hermoso vientre y que la tierra nos permita que todo se geste con amor. Quiérete, amate, ama todo lo que te rodea. El cielo, el agua, el aire, el sol. Con tus afanes olvidaste su valor para vivir.
linda canción del grupo musical Para Vivir Contento. Sin lugar a dudas debemos actuar pronto y hacer que se despierte en nosotros, como dice la canción, el amor por nuestro planeta, por las cosas tan hermosas que existen en la creación. Y para finalizar, cuanto más grandes somos en humildad, tanto más cerca estamos de la grandeza. Y recordemos que el orgullo divide a los hombres, a las personas, y la humildad nos une a todos. Hasta en la conversación debemos ser humildes. A los niños hay que enseñarles la importancia de escuchar a los demás para poder aprender de ellos, evitando así ser siempre los protagonistas de las conversaciones. Hay que saber escuchar y hay que decir las cosas cuando se deben decir y a veces guardar silencio cuando se debe guardar para no ser imprudentes o cometer algún error. Manejar las cosas con la sabiduría, porque no debemos olvidarnos que la palabra puede crear o la palabra a veces puede lastimar. Hay que educar a los niños bajo el lema me respeto y te respeto. Es importante que el niño se respete a sí mismo y también a los demás en cualquier circunstancia. Debemos enseñarle a aceptar que todos tenemos y somos iguales en derechos y obligaciones, pero en nada más. Sin embargo, esto no quiere decir que por ser distintos seamos unos mejores que otros. Simplemente somos diferentes. Así es, Carlos Alberto. A nuestros amigos y oyentes les agradecemos muchísimo por acompañarnos en este programa. Gracias, Juliet. Humildad no es sinónimo de pobreza. Humildad es sinónimo de calidad de ser humano. Recuerda que si quieres escuchar más contenido como este, educativo, debes darle like, suscribirte y activar la campanita para que te lleguen todas las notificaciones.